Todos al profesor Elki Rodríguez Guerra por este espacio que nos ha regalado para reflexionar sobre la unidad 1 que nos propone en este curso de gran importancia y esta unidad 1 llamada Principios Orientadores de la Ética. Entonces inicio, mi nombre es Carlos Alberto Molina Paredes. En la actualidad laboro como docente de la SEP Bolívar y me encuentro en el último semestre de la licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas. Adelante, compañero. Bueno, cordial saludo para todos, para el docente que nos está dirigiendo este curso, el docente Elkis. Mi nombre es Steven Mora. También estoy cursando el mismo programa, licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa, y ahorita pues con muchas expectativas de aprender acerca de este curso de Optemos por la Justicia y la Vida. Bueno, compañero Drey, entonces iniciemos compartiendo esta primera unidad que es Principios Orientadores de la cual sabemos que hay tres partes fundamentales. La primera, que es la misión religiosa de la Iglesia y la enseñanza social. La segunda, que es la raíz de la enseñanza social de la Iglesia y lo que no es el DSI. Y la tercera, la dignidad humana, un principio compartido entre la ética y la DSI. Entonces, compañeros, iniciamos entonces la primera parte, que es la misión religiosa de la Iglesia y la enseñanza social, la cual se divide en dos partes, que es evangelización y promoción humana, compañeros. Sí, señor. Entonces, bueno, dentro de lo que analizábamos en la unidad uno, este primer subtema, pude comprender que este aspecto es parte integral del ministerio de evangelización de la iglesia. O sea que es algo que va mucho más allá que solamente, digamos, una política pública que generalmente tienen las administraciones públicas de cada departamento, sino que es algo que va mucho más allá, que como decía, tiene que ver con el Ministerio de Evangelización. Así es, compañero. La verdad, yo también cuando estaba reflexionando esta primera unidad, especialmente la primera parte de la evangelización, me acordaba que la evangelización también es un mandato que nos dejó la persona de Jesucristo, ¿verdad? Cuando dice, y anunciar el evangelio. Y me doy cuenta también que la doctrina recoge ese primer mandato porque la esencia de la doctrina es ser evangelizadora. Pero en esa evangelización comienza un proceso de transformación del hombre. Por eso la doctrina social de la iglesia se viene a preocupar por la justicia, la liberación, el desarrollo de los pueblos y la paz. Es correcto, sí, señor. Y eso precisamente era lo que yo miraba, que no es algo nuevo, sino que es algo que desde los tiempos de Jesucristo se veía evidenciado en las obras que hizo nuestro Señor Jesucristo. O sea que están compenetradas más allá como en la conciencia del creyente o del ser humano. Entonces, de hecho, creo que más adelante se van a empezar a desarrollar algunas encíclicas por algunos representantes del papado de la Iglesia Católica. Sí, compañero, y ahí enseguida le estaríamos dando cabida a la segunda parte del primer tema, la misión religiosa de la iglesia y la enseñanza social, es decir, la segunda parte que es la promoción humana, porque sabemos que también la esencia de la evangelización es ayudar al desarrollo del hombre. ¿Por qué? Porque sabemos que el que va a la iglesia, el que está en la iglesia católica, tiene sus problemas sociales. Y yo pienso que la sustancia o la esencia del DSI es ayudar a que el hombre pueda sobrepasar en compañía de Cristo todos los problemas sociales que tiene en la parte terrenal. Ujú. Alguna cosa muy interesante que me pareció a mí es que, este es un aspecto religioso, no debe confundirse con el área política, porque pues, Uh -huh. el Ministerio de la Evangelización nada tiene que ver con pretensiones políticas. Sin embargo, lo que se pretende es manifestar a todas las conciencias humanas el estado social o de injusticia social que hay en la humanidad para que entonces
se pueda tomar cartas en el asunto, convirtiéndose así en un instrumento de evangelización, todo lo que tiene que ver la doctrina social de la iglesia. Y así es, compañero, y ahí estarías tocando entonces lo que es el segundo tema de la unidad, ¿verdad? Que es la raíz de la enseñanza social de la iglesia y lo que no es el DCI y lo que no es el DCI es lo que estás comentando, porque a veces lo confundimos y pensamos que es una corriente social, es una corriente política, perdón, como tú lo has dicho. A veces confundimos que puede ser una corriente política como el liberalismo o el marxismo, pero estamos erróneos en esa concepción. El documento lo dice, no es una ideología de la visión de que la palabra que da Carlos Marx, o sea, desde la visión de Carlos Marx no viene siendo una ideología, sino es una verdad de fe que transforma el hombre. Exactamente, compañero. Y para, digamos, para ir concluyendo en el primer subtema de la misión religiosa de la Iglesia y la enseñanza social, yo creo que podríamos concluir con que este aspecto social, que sería una misión para todo creyente, para toda persona que tenga puesta su fe en las Sagradas Escrituras, pues debe ser un tema que no debe ser ignorado por por ninguna persona que diga creer pues y que profese esta fe católica, debido a que Cristo mismo lo mencionó en muchos pasajes, hablando acerca de, por ejemplo, en uno de los mandamientos más importantes, que es amar al prójimo como a ti mismo. Está hablando del valor que tiene la persona que está al lado, que luego más adelante vamos a hablar también de eso, pero de que prácticamente pasajes como quien dice, eh, Jesús hace un reclamo que estuvo en la cárcel y no me visitaste, que están por ahí en los evangelios, que cualquiera que le dé agua a esta persona es como si me la estuviera dando a mí. O sea, muchos pasajes que están tocando estos temas de justicia social y en los cuales Jesús se ve representado. Entonces me parece muy importante que esta misión religiosa debe estar impregnada en las conciencias de, pues, de toda persona que porte esa fe católica en su corazón. Así es, compañero. Ahorita que estás hablando, acordarte, bueno, el DSI para la iglesia viene siendo lo que dice San Pablo. San Pablo dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe en las obras. Yo pienso que la parte de las obras en la iglesia católica viene siendo la doctrina social de la iglesia, porque es lo central que busca la conversión. Ujú. Bueno, entonces entonces toquemos lo que es el segundo tema, las raíces de las enseñanzas sociales de la iglesia y lo que no es el DSDI. Yo creo que ya lo que no es el DSDI ya lo hemos tocado, ¿verdad? Ahora es bueno tocar lo que es las raíces. Es decir, que la doctrina social de la iglesia no salió imprevista. Tiene unos fundamentos bíblicos en el Antiguo Testamento, en la tradición, en la vida de la iglesia totalmente. Vemos lo que es el nacimiento del DSDI. La teología le proporciona sus fundamentos bíblicos, eclesiológicos y la filosofía, la inspiración cristiana, especialmente en los tomistas de la edad medieval, Santo Tomás de en la personalista. Sí, Entonces, tocamos ya el punto 3. sí, yo creo que resumiste todo de lo que es las raíces de la enseñanza social de la iglesia y lo que no es la doctrina social de la iglesia. Sí, prácticamente ahí está, Sí, ya lo ahí hemos lo tocado, has creo resumido. que Ah, a ujú. profundidad ya lo tocamos. Entonces pasamos al tercero, que es la dignidad humana, un principio compartido entre la ética y la DSI. Hay dos partes, Sí, ¿verdad? Que es la ética aristotélica y los valores principios, compañero. correcto, sí. Bueno, dentro de este tema me pareció a mí un tema súper interesante porque nos va a permitir reflexionar acerca de si optamos, como la ética nos ha enseñado, mirar la dignidad desde la parte racional, por un lado, y aprender ese mecanismo para poder comportarnos como es debido en medio de una sociedad que necesita reconocer el valor de la persona que está al lado y comprenderlo. Sin embargo, cuando vamos
al principio de la dignidad humana desde un punto teológico, pues vamos a ver que es algo que no es solamente racional, sino también del corazón. Como lo que yo decía, no es que la dignidad es un aspecto inherente al ser humano, no es algo que compramos, no es algo que conseguimos, que voy a comprar, que necesito, no. Las personas deben saber que es algo que Dios ha otorgado al ser humano desde que dijo, haré al hombre a imagen y semejanza mía, hablando pues de su deidad. Entonces, ese fue uno de los aspectos que yo miré. En cuanto a la dignidad humana, cómo lo concibe la teología, y la dignidad humana, cómo lo concibe la ética. Así es, compañero. Yo también quiero hacer profundización en esta primera parte de la tercera unidad, que es la ética aristotélica, porque inmediatamente nos remitimos cuando dimos historia de filosofía en la licenciatura. Y es que Aristóteles se ubica, sabemos que es en el tiempo antiguo, ¿verdad? Especialmente en la época socrática. Y Sí, señor. inmediatamente nos damos cuenta que Aristóteles maneja un pensamiento un poco diferente al que manejaba Platón, porque Platón decía que el cuerpo era la cárcel del alma, pero sabemos que Aristóteles viene a decir que en realidad tanto el cuerpo como el alma tiene gran importancia y comienza a hablar de hilemorfismo. Y Ujú. inmediatamente nos damos cuenta que este texto comienza a hablar de la ética aristotélica que se basa en su principio y que lo encontramos en la ética de Nicómaco, donde dice que el fin último del hombre es la felicidad. Y yo también pienso en realidad que el DSI también intenta buscar la felicidad del hombre en la parte terrenal, pero también con visión celestial. Ujú, correcto. Ahí es donde yo quiero que podamos mirar la relación que hay entre el concepto de la dignidad humana para la ética y el concepto de la dignidad humana para la Iglesia Católica. Porque como decíamos, la dignidad humana es un aspecto para la ética, es un aspecto racional, que se aprende, se conceptualiza en la mente y se pone en práctica. Mientras que la Iglesia, por ejemplo, concebiría que la dignidad humana es inherente e intransferible, nadie puede otorgarlo, ni nadie puede recibirlo de otro hombre. El origen y fuente de los derechos humanos es la dignidad de la persona. Así es. Entonces, Así es, sí, compañero, es verdad lo que dices, que lo que es la dignidad humana es algo inherente a nosotros, que pertenece a nuestra constitución humana y que yo pienso que así como nadie la da, tampoco nadie nos las puede quitar, ¿verdad? Porque hace parte de nuestra identidad. mm, exactamente. Y por eso es como tan importante que yo veo que parten de la dignidad humana, incluso para la elaboración de los derechos humanos. Que leyendo los documentos dice que los derechos humanos tienen su origen en la dignidad y el valor de la persona humana. Si concebimos que las personas otorgamos dignidad conceptual a algunas personas y a otras no, pues los derechos humanos se caen al piso. Así es, compañero. Entonces, yo no sé, yo pienso que como conclusión ya podríamos decir que la doctrina social de la Iglesia Católica nos debe llevar en nuestra creencia a entender que todo cristiano debe ser feliz siendo solidario con el otro, no olvidándose de que en el otro está la persona de Cristo, para así Ujú. compenetrarse fuertemente, pero también respetando la dignidad humana que cada uno de nosotros tenemos. Y yo creo que exactamente, hay un versículo bíblico que me llama mucho la atención, que el apóstol Pablo lo mencionó, es el que dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debería tener. Entonces me parece muy interesante porque está hablando del valor que cada persona, ¿no? Me parece muy teso porque eso le permitirá al ser humano vivir de una manera sosegada en una sociedad tan cambiante, una sociedad donde hay personas con un humor pues súper conflictivo, bueno, muchos intereses, pero me parece que Pablo lo pone como
como en ese medio muy importante para vivir en esta sociedad, y lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho siempre, que es que tengamos el reto de vivir una vida en la cual podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, que busquemos el beneficio, que busquemos el beneficio para la otra persona, ese beneficio que nosotros quisiéramos siempre. Eso me parece que es el reto, y que eso encerraría a una persona que puede aportar a una sociedad con más justicia, y aportar a una sociedad, sí, que pueda reconocer la dignidad de todos los participantes de una comunidad. Así es, compañero. Bueno, compañero, yo quiero finalizar mi intervención agradeciéndote, Drey y Steven, por ayudarme en esta construcción de conocimiento y por la retroalimentación, bueno, que me has regalado en este espacio tan importante de conversación. No, Profesor, yo estoy muy Ujú. en este curso optamos por la vida y la justicia. Gracias al profe y gracias a ti, compañero Drey. Muchas gracias a ti, que también sacas el tiempo para poder tener una charla amena aquí de este tema. Y gracias también al profesor Elkis, que nos brinda este espacio. Bueno, compañeros, nos despedimos. Chao, chao. Feliz noche. Dios te Bueno, bendiga. feliz noche, amén.